¿Por qué ese tema, Eladio? Ese tema es duro. Pero es necesario. Es el tema rey de la salud mental. Definitivamente que sí. Es el tema que más miedo se le tiene en salud mental. Totalmente. ¿Tú crees que se le tiene más miedo que al Alzheimer? 20,000 veces. Qué vaina. Porque hay dos miedos objetivos. Sin mencionarla, ¿verdad? Tú comienzas. Hay dos miedos objetivos de los seres humanos. Perder. Que es el miedo a la muerte. Que es, pero ese es imposible de evitar. Obviar, sí. Y el miedo a la locura. El miedo a perder la razón. La razón. Ese miedo a perder la razón. Es más, nos pasa a veces, Héctor, que estamos en una calle y de repente como que algo se nos va y uno, ¿y qué es lo que me pasa a mí? ¿Dónde yo estoy? Como una laguna. Una laguna. Y esa laguna inmediatamente aparece. Te activa. Te activa. Y entonces empezamos a ver la magnitud del tema que nosotros queremos tratar en esta mañana. En otras palabras, diciéndolo en voz de pueblo, ¿para qué no pusieron el cerebro ahí? Es para algo. Sí, definitivamente. No es nada más para manejar los músculos, no es nada más para eso, sino que pensamos. Entonces, sí, algunos piensan. Y el pensamiento tiene muchas funciones. Sí, pero la función principal del pensamiento es adaptarnos para tomar la mejor respuesta en cualquier momento en el medio externo y sobrevivir. Así es. ¿Verdad? Eso es. Mira, el hecho de que los humanos podamos gozar de una nave que permanece en el espacio es el producto del pensamiento en términos de la creatividad que produce el pensamiento. O sea, la abstracción, que también es una función del pensamiento, ha podido y sigue produciendo la extensión de la vida, la extensión de los inventos o la creación. Viviendo. ¿Cuál es el afán del hombre de querer seguir viviendo más de la cuenta? Bueno, pero los religiosos dicen que te ofrecen, mira esto, te ofrecen, Héctor, la vida después de la muerte. Es para no querer morir nunca. Pero venga acá. Y es entonces, un miedo patológico a la muerte. Totalmente. Que te venden la eternidad. Pero ¿tú crees que tú cuando te mueras ya se acabó todo? Bueno, hasta este momento no se ha producido ningún acontecimiento que lo pueda explicar. Además no duele, parece que no duele. Lo que sí es real, Héctor, que son de las contradicciones que los humanos tenemos. Cuando tú quieres reclamar algo, agradecer algo, tú miras al cielo. Y cuando tú piensas en las personas que han desaparecido ya del globo terráqueo, también mira al cielo. Pero resulta que a los humanos... El cielo es la negación de enterrarte en la tierra. Pero oye, justamente eso además es lo que quiero decir. Sí, pero además es un símbolo, un símbolo el hecho del universo. No, de la resurrección. De la resurrección. La resurrección como idea judeocristiana te pone a pensar de que la muerte es hacia el cielo, que vas no hacia abajo. Sí, pero la realidad te dice que es abajo. Bueno, ¿dónde está? Pero no es el punto hoy, Eladio, ese no es el tema, porque nos salimos del tema inmediatamente. Entonces, si lo único importante, como tú dijiste al principio, es miedo a la muerte, y el segundo importante es miedo a tener un problema mental, ahí es donde está el detalle. Definitivamente que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y son de estas contradicciones. Lo que nosotros hemos denominado como salud mental. Ese concepto de salud mental no es valorizado en la dimensión que debe ser valorizada, no solo en República Dominicana, donde se invierte el 0.002 en términos de presupuesto y de poder hacer las investigaciones, de poder atender a la gente, sino en términos global. En términos global, la salud mental, que obviamente discapacita
igual que otra o cualquier enfermedad física, la salud mental, repito, discapacita a las personas. Una persona con un trastorno depresivo, con un trastorno de eso que nosotros hemos manejado aquí, definitivamente que se quedará en la incapacidad de poder realmente estar en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es salud mental? La salud mental es la relación armoniosa entre tu ser y la realidad existencial que está ahí presente, que existe independientemente de que yo quiera. Entonces, cuando hay una contradicción en lo que yo hago, digo y deseo y el medio donde yo me desenvuelvo, entonces probablemente estamos hablando de una persona rara o extraña dentro de las denominaciones que tenemos, o otro concepto, anormalidad. Okay. Cuando nosotros hablamos de esos conceptos, sin mencionar hasta el momento cuál es el tema básico exacto. de nosotros. Okay. Lo primero que nosotros tenemos que diferenciar, y es algo vital, y que todo el mundo debe por lo menos entenderlo, para luego poder entender lo que son los trastornos que vamos a hablar. Por ejemplo, Carretera Las Américas. Vamos para Boca Chica. Arriba en el techo tenemos un tubo. En el baúl de atrás tenemos una olla de espaguete. Tenemos unos tostones semifritos, porque no se pueden enfriar porque se van a dañar. Una olla de aceite para poner en una ollita que trajeron de Nueva York. Vamos a freír los tostones. Entonces tú en tu carro, atrás van 5 y adelante van 3. Sí, con los clásicos 7. Pero acuérdate que arriba va la goma. ¿Qué sucede? Que cuando el chofer va en su carro, él ve allá casi llegando al peaje, como que está mojado el territorio. Y él frena, porque está mojado el terreno. Y cuando llega no hay nada. Ahí, ¿qué hay? Ahí ocurrió una ilusión óptica. Una ilusión óptica es una percepción que no existe. Pero esa percepción que no existe no es más que una distorsión, ahí viene la palabra clave, una distorsión de la realidad. La realidad dice que cuando el terreno, la talvia mía, mi talvia querida, está muy caliente, se ve como mojada y tú crees que está mojado y tú frenas. Una ilusión óptica es una falsa percepción o una distorsión de algo que está sucediendo. Uh-huh. Por ejemplo, usted ve uno de esas aves, ¿no? que vuelan alto y usted dice, mira un avión. Y entonces otro te dice, no, eso no es un avión, eso tú lo que estás teniendo es una ilusión, una falsa percepción, es una distorsión, porque eso no es un avión, eso es un pájaro. Entonces una ilusión es que tú mal percibes algo. Ahora bien, cuando yo miro hacia arriba y digo, por ahí va un cohete y no pasó nada, fíjate la diferencia. Ahorita era un pájaro y lo confundí con un avión. Uh-huh. Ahora digo que hay un cohete y no ha pasado nada. Eso es una alucinación. Es una falsa percepción. Estás viendo cosas que no hay. ¿Puedo yo a propósito de eso, pero puedo yo sentir que algo me está cayendo encima? Eso es una alucinación muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, Eladio. Puede en un momento dado, más que por una situación psicótica, eso sería más por una sustancia, inducido por sustancia. Pero yo quiero que lo primero que la gente entienda es que hay una ilusión y hay una alucinación. Ilusión es la distorsión de algo que no es lo que parece. Y la alucinación es ver algo cuando no hay nada. Entonces la alucinación es la base del trastorno psicótico. ¿Por qué es la base del trastorno psicótico?
No la alucinación visual de ver cosas, sino la alucinación de escuchar voces que me hablan a mi cabeza. Ahí es. Bueno, si hay una persona escuchando voces, si hay una persona que dice, es que yo escucho las voces. Es más, yo a veces reconozco las voces. Y usted le pregunta, pero usted sabe que esas voces están en su cabeza, que son como el pensamiento, porque el pensamiento usted lo puede describir como una voz. Cuando yo estoy pensando, hay una voz hablándome, porque tú estás escuchando algo, aunque no esté activado el sistema auditivo. Tú percibes el pensamiento de forma visual y auditiva, pero principalmente auditiva. ¿Cómo sé lo que digo si antes no escucho? ¿Cómo sé lo que yo estoy? Oye. ¿Cómo sé lo que estoy pensando antes de escuchar lo que digo? Explica eso. No, eso es para que nos pasemos 3 horas aquí. Y eso es Antonio Damasio. Eso es el inconsciente. Eso es el hombre creó a fulano. Eso es Antonio Damasio, el gigantesco y famoso neurólogo de Caltech, de California Tech. De nuevo, ¿cómo yo sé lo que estoy pensando antes de escuchar lo que digo? O sea, tú estás hablando y tú te estás escuchando que tú estás hablando, pero antes de hablarlo ya tú lo pensaste. 6 veces más rápido. Entonces, ¿cómo yo sé lo que estoy pensando? ¿Cómo se sabe que...? ¿Cómo tú estás generando ese pensamiento? Esto que yo estoy hablando ahora, así random, y yo comienzo a hablar y, bueno, claro, estoy hablando un poquito de la psicosis, pero ¿cómo yo sé tan rápidamente lo que debo decir? Que en vez de decir, tirar una mala palabra o insultarte a ti o insultar a Isidro, yo sigo en un plan de hablar. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Que no es queso. ¿Cómo se organiza eso? Mira, primero, si yo tuviera la respuesta completa, yo fuera premio Nobel. Y como ningún dominicanito de mierda va a ser premio Nobel, olvídate, yo no voy a ser premio Nobel. Entonces, lo único que uno puede hacer es repetir las teorías que hasta hoy están establecidas para conocer cómo pensamos. Y tú has participado, bueno, tú has ido, pero tú no la escuchas. Tú te pones a hablar. Yo he dado conferencias sobre eso justamente, por qué pensamos. Tú has escuchado una. Bueno, no, una la dimos esa fue la que dimos sí, allá. Esa fue la que dimos a 400 psicólogos. Pero bueno, vamos a organizar eso, porque eso es... Yo no me he desayunado bien hoy. Me bebí un café sin azúcar. Necesito un café para ver si las neuronas se encienden y yo poder explicar después de esta pausa. Es más, mira, esto es tan complicado que vamos a tirar al Divo primero. El Divo ya escribió. Ese vago. Yo le he dicho al Divo que deje de tomar después de las 11 de la noche. Sí, porque cuando él se las adicciones son difíciles, son una de las... Bueno, tú lo sabes, no, pero eso es como psiquiatra, de que las adicciones son difíciles. Y de ese blanco, rosito blanco. Sí. Que venden como en Vipe, ¿qué le dicen? En botellita pequeña. Pero cuando regresemos, Héctor, yo quisiera que tú me digas, la gente que escucha voces. ¿Escucha siempre el mismo tono de voz? No necesariamente. ¿O cambia permanentemente? Vámonos. Regresamos y estamos hablando de algo, un tema que mira. Un amigo mío, Luciano, que está allá en las Carolinas, me dijo, me estoy bebiendo ahora un granola súper especial con una leche descremada para poder entender el tema, que eso es un tema bueno. Mi niña, ¿cuál no tiene azúcar? Ay, así. Un cafecito amargo como la vida. ¿Qué cosa cuando uno dice eso? No, pero aquí uno es un rey.
Señor. Y el privilegio que tiene Guerrero, que le traen agua fría, solo a él. Hay que marcar la diferencia. Hay pequeños detalles que hay que para marcar la diferencia. No hay que ser ni... Mira, ya, continúa el tema, pero ¿quién es que se mete en rojo? ¿Quién comenzó el tema? Usted ve, doña, que él es que comienza. Eso es alguien muy especial de Eladio. Miren, vamos arriba. Lo primero hay que entender es que la función principal del cerebro es pensar para diferenciar al ser humano de los demás animales, con la capacidad de conocer, la capacidad de orientarme, la capacidad de tener un lenguaje, la capacidad de enfocarme y tener atención, la capacidad de medir y juzgar las cosas y la capacidad de recordar. Todas esas capacidades que yo le acabo de hablar, cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio y memoria, son funciones del cerebro humano. De la parte del cerebro humano que se diferencia del animal en muchos aspectos, que es el lóbulo frontal. Y dentro del lóbulo frontal, todo lo que es la corteza prefrontal. Ahora bien, para que la gente entienda y la gente no se crea superior a los animales, porque definitivamente hay animales que son muy superiores a mucha gente. Incluyendo a los sapos, que no tienen cerebro, bueno, pero hacen funciones. Bueno, de los sapos salen príncipes. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, usted tiene que entender algo. La única diferencia que hay entre yo y un perro viralata es que yo tengo aparentemente mayor número de neuronas, mayor sustancia gris en la corteza prefrontal que el perro viralata. ¿Entendimos? Sí, pero los perros viralata también tienen cierto sentido. Pero espérate, y te voy a dar un ejemplo de eso. El perro viralata, para expresarse, ladra, y yo tengo la capacidad no solamente de ladrar, sino también de agredirlo, de vociferar y tirar una mala palabra. Entonces, hay algo en el ser humano, hay estructuras en el ser humano, hay neurotransmisores en el ser humano que producen que el hombre piense y se adelante a los acontecimientos, prediga los acontecimientos, sí, y se defienda de los acontecimientos. Pues, cuando esa capacidad de pensar se distorsiona, wow. O sea, cuando esa capacidad de pensar se distorsiona... Mi capacidad de abstracción, de creación, de... percepción principalmente. De percibir. Sí, pero hay una construcción previo a todo eso, Héctor, que nosotros conocemos la realidad solamente a través de las sensaciones. Bueno, eso es espiritual. Y que luego de las sensaciones viene el elemento constructor de esa sensación que recibí, que es la percepción. Entonces, cuando nosotros percibimos las cosas diferentes, o nos las imaginamos diferentes, no podemos ser capaces de tirar el mismo juicio. Así es. Entonces, si yo creo que me están vigilando todos ustedes y que todos ustedes son agentes del DNI que me quieren hacer daño, yo tengo una hiperactividad en un área cerebral la cual me está produciendo esa alucinación. O sea, cuando yo veo, en este caso, cuando yo veo a Olga, ajá, que está escribiendo en la computadora, está escribiendo de mí. Exacto. Le está mandando un informe al Mossad y a la CIA de mí. Ajá. Entonces, si yo tengo esa idea y esa idea es constante y esa idea me afecta a mi pensamiento y esa idea hace que yo cambie inclusive lo que estoy hablando por la radio, yo tengo una distorsión, un trastorno de la percepción, y estoy viendo las cosas diferentes, a lo cual muchas veces le llamamos paranoia. Entonces, estoy viendo, pensando, recibiendo información distorsionada. ¿Qué sabemos nosotros hasta el día de hoy aquí en esta emisorita Rumba? Y lo mismo saben en Harvard, y lo mismo saben en Yale, y lo mismo saben en Stanford.
Y lo mismo saben en la China. Y lo mismo saben en París. Que hay una hiperactividad, hay un teteo de una sustancia que está desorganizada, que se llama dopamina. Y esa pero hazme la representación de una dopamina. Estamos hablando de un líquido. Pero escúcheme, pero déjeme yo entender lo que usted está explicando. La dopamina es un líquido que está en el cerebro. Ahora sí. Entonces, ese líquido en el cerebro, hay una hiperactividad de él, está un aumento de él en un área del cerebro que se conoce con el nombre de mesolímbica. Ok. Repito. Cuando uno está alucinando, cuando uno está paranoico, cuando uno tiene ideas de referencia, cuando uno está pensando que el mundo está atrás de él, cuando todo el mundo está pensando que es peligroso, eso se debe a que hay una hiperfunción, un aumento, una hiperactividad, un teteo de una sustancia que se llama dopamina en un área del cerebro que se llama mesolímbica. Ok. Eso es lo que nosotros tenemos con respecto a la formación de un pensamiento paranoide, a la formación de un pensamiento alucinatorio. Porque tú dices, bueno, pero el pensamiento es una alucinación, ¿usted está escuchando? No, usted no está escuchando nada. Usted tiene una imaginación que se escucha. Diferente a la ilusión óptica. Cuando usted iba manejando, sí, usted vio algo y pensó que era agua y era lo que era talvia caliente sin COVID. ¿Viste la diferencia? ¿Viste la diferencia? A menos que tú creas que en las Américas a las 12 del día hay COVID en la carretera. Bueno, entonces eso es lo que se entiende como paranoia. Y la paranoia es el síntoma cardinal. O sea, la paranoia puede ser de ¿cuánto tipo? La paranoia es creer que me están persiguiendo, sospechar. La alucinación puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser olfativa, gustativa. Bueno, olfativa se llama cacosmia y es una distorsión en el lóbulo olfatorio. No se relaciona mucho con problemas de esquizofrenia, sino con abuso de sustancia y uso de sustancias, o sea, lo mete a y tumores. Lo que es. No. La metedorita esa que te va a decir no produce cacosmia. La cacosmia la producen otras sustancias, principalmente epilepsias y tumores. Ay, mamá. Bueno, sí. Entonces, estamos hablando que la cacosmia, la alucinación olfativa, casi siempre es un problema neuropsiquiátrico. Hay otras enfermedades endocrinológicas, como el síndrome de Kallmann, que produce que usted no huela nada. ¿Y quién produce que no huela nada? El COVID. Ah, mira qué bien, caímos al COVID, porque justamente el COVID parece que afecta a todas las terminaciones olfativas y disminuye ese sentido olvidado del ser humano, que es oler. Tan bueno que es oler. Tú sabes que entra por el olor, por la nariz. ¿Qué? La feromona. Ay, mi madre. La adiviné. Usted tú eres un perro. ¿Tú sabías? Porque yo no estoy explicando científicamente. Tú eres que lo está interpretando. ¿Quién es que lo está interpretando mal? Mira, los tres te estamos enseñando. Usted es un tipo con problemas. Entonces, las feromonas entran por ahí. ¿Qué significa eso? Que en el pasado, en la época de Adán, el hombre olía más de la cuenta. Y parte de su adquisición de memoria era a través de oler. De ahí se deriva un fenómeno súper interesante que se llama el déjà vu. ¿Tú has oído hablar del déjà vu? Sí. Como que tú entras a un sitio y yo estuve aquí antes. O tú ves a alguien y tú dices, concho, pero yo lo conozco. Eso pero es igualito a... ¿Tú sabes a qué se debe eso? A los olores. Hay un libro precioso, siempre lo menciono, de Patrick Sushkin. Se llama El perfume. Eso es ese libro más impresionante que yo he podido leer. Es uno de los grandes libros ochenteros. Está entre los grandes. ¡Wow! De las grandes obras literarias de los 80.
donde se demuestra que el hombre se estimula muchísimo por el olfato, pero Sí. ha perdido la conciencia de que se estimula por el olfato. Tú estás al lado de una mujer y a ti esa mujer te atrae. Y quizás tú no lo has visto bien la cara ni nada, pero el olor te llegó. Y el déjà vu, esa sensación de que he estado aquí antes, es posiblemente por un olor. Por un olor que te entra por el El inconsciente. perfume que te cruza por el lado. Exactamente. Y te acordó la jovencita Ay, que fue ay, novia ay, tuya ay. allá en Las Cañitas. Sí. ¿Cómo se llamaba esa novia? Tu primera novia, Las Cañitas, cuando tú ibas al Leopoldina. Leopoldina. Razón. Leopoldina, pero es soviética ella. Leopoldina. Señores, ustedes ven, le recordamos a Eladio Leopoldina a través del olor. Entonces, hay alucinaciones del olor, o sea, cada sentido tiene una alucinación. Por ejemplo, la alucinación táctil, o sea, de la piel, Ajá. se llama formicación. No fornicar, para que no te comas. Fornicar es otra cosa, ¿verdad? Que tú manejas. Formicar significa una sensación de que me están caminando insectos por la piel. Tengo entero, Algo en mi cuerpo eso entero. se da en los pacientes que usan exceso de psicoactivos, cocaína, crack, molly, éxtasis. Tú lo ves Quizás sacudiéndose Sí, permanentemente. pero la más que toda, y la más maldita de las drogas que hay ahora mismo, que es la metanfetamina, que se fuma en los indonesios por allá. ¿Tú has visto por qué? ¿Cómo que se llama el presidente de Indonesia? Bukele. No, ese de Salvador. Suharto. El de Indonesia. Es porque la epidemia de fumadera de MDA que hay, de metanfetamina, eso mata. Eso es como el crack. Es un crack. Y eso produce formicación, que es el sentimiento de que te pica todo el cuerpo, como se te están metiendo culebra, como te están arrastrando alacranes. Así es. ¿Y de dónde viene la palabra formicar? Del ácido fórmico que tienen las hormigas. Y tienen otras sustancias. Por eso le pusieron formicación. Pues bien, Wow. ahí está de nuevo demostrado una alucinación de ¿quién? Del tejido táctil. ¿Cuál nos falta? La ageusia o la disgeusia, que es el sabor malo. Agrio. Entonces hay áreas del cerebro sí se afectan, pero la mayoría son productos también, igual que la olfatoria, de tumores, epilepsias. Hay una epilepsia que se llama epilepsia tipo parcial, epilepsias parciales, que tienen alucinaciones un poquito auditivas y la gente huele raro. Hay muchos tipos de epilepsia. La epilepsia no es más que una descarga desorganizada de un grupo neuronal en un foco específico que se va expandiendo. Explícalo mejor. Como un volcán. Ok. Un volcán empieza y la lava le cae a todos los lados y sigue y se expande. Si se expande demasiado, se hace generalizada. Entonces la epilepsia no es más que una desorganización del flujo eléctrico que existe en nuestro cerebro. Eso es lo que es una epilepsia. Más nada. Tan simple como eso y tan difícil de controlar cuando se ponen difícil. Porque es degenerativa, ¿no? No, los epilépticos no tienen degeneración cerebral. Eso. Es más, inclusive, recuérdate que... Pero es importante eso para poderlo... Te lo voy a decir. ¿Tú recuerdas cuál es la terapia más potente y efectiva que tenemos los psiquiatras? ¿Cuál es? El electroshock. Entonces ahora te voy a ligar electroshock con epilepsia. Wow, vámonos. El recetario del doctor.